Buenas noches. Nos encontramos de nuevo para continuar con la clase sobre el miedo y el amor. Para quienes se conectaron en la tarde, deseo que hayan podido descansar, refrescar sus mentes y recrearse con todo lo que hemos compartido, con toda la información que hemos compartido. Deseo que todo lo que estamos compartiendo estos días sirva para empoderarnos, para personarnos y reconocernos íntimamente y conectarnos más profundamente cada vez más con lo que somos en esencia y podamos tener una mejor calidad de vida. Comenzaremos esta clase reconociendo que desde luego el mundo está en un proceso de incertidumbre en este momento. Todo lo que está pasando está generando grandes cambios y una enorme complejidad. La vida nos está poniendo a prueba cada vez más y estamos a prueba encima por nuestra ignorancia. Nosotros mismos hemos detonado las condiciones que estamos atravesando y nosotros mismos hemos complicado muchísimo nuestras situaciones. Y da la sensación de que sufrimos más de lo que deberíamos con las cosas que están pasando y con las cosas que nos pasan habitualmente. Afortunadamente, a medida que nos conocemos más, a medida que nos conocemos mejor, aprendemos a escucharnos, a descubrir qué nos mueve, qué nos inspira, qué nos motiva. Y a medida que vamos descubriendo esto, tenemos las herramientas para poder mejorar nuestra vida. Y el miedo resulta ser un territorio ideal para eso, porque en él se ponen de manifiesto todas nuestras contradicciones. El miedo es el gran revelador. El mejor lugar para aprender sobre nosotros mismos es el miedo. Es el mejor lugar para aprender acerca de nosotros mismos. Hay mucho que aprender del miedo, mucho. El miedo, si bien las energías que produce son muy densas y nos estancan, si podemos ver el lado positivo del miedo, el miedo nos puede hacer crecer muchísimo. Porque el miedo, a pesar de todo lo que genera negativo, el miedo, si lo aprendemos a ver como un gran maestro, nos puede brindar una enorme fuerza para la evolución. Y estas charlas tienen la intención de ayudarte a empezar a recorrer ese camino. Porque una nueva visión es posible. Y allá disponemos de todo lo que necesitamos para hacer de nuestra vida algo extraordinario a través de la energía del miedo. Y con estas charlas descubrirás muchas cosas acerca del miedo y descubrirás cómo el miedo puede transformarte en lo que siempre has soñado, cómo el miedo puede llevarte al éxito, cómo el miedo puede hacerte más sabio, cómo el miedo puede hacerte más fuerte y cómo a través del miedo, extraordinaria versión de ti mismo. Y en este nuevo mundo en el que estamos y que se está creando con esta crisis, nuestra relación con el miedo debe cambiar. Debe cambiar de verlo como un problema a resolver, como una cosa horrible y negativa que nos está perjudicando, o incluso como una debilidad. Debemos pasar a contemplar el miedo como el resorte que, bien manejado, activa la respuesta a los retos de la vida y a la incertidumbre. Si cambiamos nuestra relación con el miedo, lo convertimos en un gran aliado para nuestro progreso. En este momento, a nivel mundial, se respira una gran incertidumbre.
El mundo se ha vuelto muy complejo y está acabando con las seguridades externas. Nuestras maneras tradicionales de responder a la presión ya no están funcionando. Se vuelven insuficientes. Pero afortunadamente, el propio cambio abre perspectivas inesperadas e inexploradas por nosotros. Este nuevo escenario que se está presentando ante nosotros con esta crisis es maravilloso, porque podemos pasar de luchar a brazo partido con el miedo y con la inseguridad a transformarlo en gasolina para nuestro crecimiento, a transformar el miedo en un gran aliado, en un gran maestro. Insisto, el miedo es un gran maestro, un gran revelador. El miedo es intrínseco al ser humano. Podemos dejarnos vencer por él viéndolo como algo muy negativo y muy nefasto, o bien optar por conocerlo para gestionarlo y aprovecharlo en nuestro propio beneficio. El miedo es el umbral que debes cruzar para tener éxito. El triunfo empieza fuera de la zona de confort, fuera de la comodidad, pues no hay nada que temer cuando estás cómodo, cuando estás en un lugar seguro. Por lo tanto, no hay nada que te impulse que te impulse a crecer, no hay nada que te impulse a dar un paso más allá, no hay nada que te impulse a emprender, no hay nada que te impulse a explorar, no hay nada que te impulse a descubrir dimensiones nuevas, mundos nuevos, caminos nuevos, cuando tienes todo seguro. Dicho de otro modo, donde hay confort, hay complacencia. Y donde hay complacencia, hay estancamiento. Porque los temores que nos mantienen anclados en la zona de confort son los enemigos básicos del éxito, del progreso, del crecimiento, de la evolución, de la expansión, del despertar. Para ser realmente exitoso es indispensable dominar el miedo, entender cuál es su propósito verdadero y usarlo como una ventaja. El éxito se trata de asumir riesgos y tomar decisiones fuertes. Entre más te detenga el miedo, más aumentará el miedo mismo. No importa si fracasas, no importa si te equivocas, no importa si te estrellas, no importa si pierdes. Habrás ganado en sabiduría, habrás ganado en fortaleza, habrás ganado en carácter, habrás ganado en experiencia y eso ya es una piedra angular de tu propio progreso. Por eso debes hacer del miedo tu motivación. Nunca debes dejar que esta emoción te haga sentir lo suficientemente débil para que la duda te consuma. La mayoría de los miedos que tienes son imaginarios y no representan un verdadero riesgo para ti. Ábrete a sentir miedo. Deja que se asiente dentro de ti y luego vuelve a ser racional después de sentirlo y experimentarlo. Deja que la incertidumbre se apodere de tu mente, de tu corazón. Mira bien en lo profundo de la incertidumbre y descubre que la incertidumbre no es más que la inseguridad a no tener el control, al no tener el control de las circunstancias y de tu vida. Pero cuando tú estás en una circunstancia en la que no tienes control, es porque la circunstancia te está invitando a que cambies tú. A que cambies tú, porque cuando cambias tú, cambias la circunstancia y transformas todo. Una vez que estés en control de tus emociones, debes usarlas como tu motivador para superar las situaciones difíciles que tienes frente a ti. Cuando le demuestras al miedo que se equivoca una y otra vez, entonces desarrollas confianza, desarrollas autoestima, desarrollas carácter, desarrollas fortaleza, te vuelves más sabio, te vuelves más creador, más emprendedor, más productivo, te vuelves más proactivo cuando le demuestras al miedo que se equivoca una y otra vez. Puedes tener fallos, puedes tener pérdidas, pero perder es aprender. Fallar es
descubrir cuáles son los mecanismos correctos que debes usar para ser más sabio y más grande. Porque sin el miedo no puede generarse esta característica esencial. ¿Cuál es esa característica esencial? La fuerza. La fuerza, porque cuando tú vas luchando, controlándote, trabajando en ti, tratando de trascender tus emociones, respirando, no dejándote arrastrar por la voz de la mente, no dejándote arrastrar por las dinámicas del miedo, entonces vas logrando cosas en ti que antes creías imposibles. Vas alcanzando estados de tranquilidad y de paz que antes no creías posibles. Vas descubriendo una nueva dimensión de ti mismo y una nueva dimensión de la existencia. Pero eso es cuando no te dé y a una mejor vida. Sentido de la manera que debe sentirse, el miedo es lo que más te puede empujar al desarrollo personal y al crecimiento. Para evitar ser víctima del miedo, trata de usar tu curiosidad para descubrir qué es lo que realmente te causa miedo. Cuando puedes pensar claramente en lo que te hace sentir miedo, puedes decir qué es lo que se necesita para dispersar el miedo. Por ejemplo, si tú tienes miedo de chocarte en un carro, eso te hará aprender a conducir mejor, te hará tener más habilidades como conductor. Así que el miedo te impulsó a ser mejor conduciendo carro. Si tú tienes miedo de cantar, tienes miedo de cantar en público, entonces el miedo te obliga a ensayar y a ensayar y a ensayar y a practicar y a ensayar y a practicar hasta que llegues a cantar perfecto, hermoso y tengas manejo del escenario. Entonces el miedo a fallar, la inseguridad, la timidez, el miedo a quedar mal, el miedo a no hacerlo bien, te impulsó a mejorar como artista. Si tú tienes miedo, pues mejor conferencista o un mejor exponente gracias al miedo. Si tú tienes miedo de enfermarte, el miedo te lleva a cuidar tu salud, a comer bien, a hacer dieta, a comer alimentos saludables, a tomar mucha agua, a hacer mucho ejercicio, a no tener una vida sedentaria. Si tienes miedo de envejecer, el miedo te lleva a cuidar tu cuerpo también. Si tienes miedo a ser pobre, el miedo te lleva a emprender, el miedo te lleva a trabajar, el miedo te lleva a estudiar, el miedo te lleva a ser más productivo, el miedo te lleva a ser más activo. Si tienes miedo de fracasar empresarialmente, el miedo te lleva a estudiar administración, a aprender contabilidad, a tener más estrategias de marketing y de mercadeo, te lleva a mejorar la atención al cliente, te lleva a tener mejor interacción con los clientes y a darles mejores satisfacciones en tus servicios y a mejorar tus servicios como empresario. Y en este caso, por ejemplo, de la pandemia mundial con el coronavirus, tenemos miedo de enfermarnos, tenemos miedo de la infección y ahora con las crisis de la cuarentena tenemos miedo a la pobreza. Entonces, tenemos miedo de enfermarnos, entonces eso nos va a hacer consumir bebidas que nos fortalezcan el sistema inmunológico, por ejemplo, y eso no solo nos va a proteger del coronavirus, sino de muchas otras enfermedades. O sea que en esta oportunidad de estar más con la familia en la casa, pues nos va a llevar a trabajar más en nuestras relaciones y en la calidad de nuestras relaciones, nos va a permitir trabajar más en nuestra inteligencia emocional, en nuestra comunicación asertiva, vamos a poder conocer más al otro, aunque convivamos con él, pues no estamos mucho tiempo porque estamos trabajando y tratando de producir. Entonces ahorita vamos a tener que comunicarnos asertivamente y conocerlo más, acercarnos más. Con el tema del colapso financiero debido a la situación de la cuarentena, pues el miedo a eso nos va a llevar a reinventarnos, resetearnos, reestructurarnos y desarrollar nuevos modelos de trabajo, cómo podemos producir dinero de otras maneras, o sea que nos va a llevar a ser más creativos, ¿sí? Entonces, si tú ves el miedo
Desde una óptica positiva, el miedo es un motor de cambio, el miedo es un motor de evolución, el miedo te impulsa a crecer, el miedo te impulsa a mejorar. El miedo no es malo como tal, el miedo es incómodo. Lo que no es correcto con respecto al miedo es quedarnos sintiéndolo y contando historias acerca del miedo, fosilizarnos en el miedo, generando vibraciones muy negativas y energías muy negativas que con seguridad sí nos van a estancar y nos van a anclar en donde no queremos estar. Porque si prestamos mucha atención al miedo, entonces el miedo nos va a paralizar y definitivamente va a detener nuestro progreso. Lo mejor es pensar que estamos tratando con el miedo como si tratáramos con cualquier otra emoción. Y hacer esto nos va a ayudar a entender cuán útil puede ser y que puede ser canalizado de una manera proactiva. Verías que el miedo es una de las energías que más te van a apuntalar hacia el éxito. El miedo es lo que más te va a mover en tu camino hacia el éxito en todos los ámbitos. Si empiezas a asociar el miedo con las oportunidades, podrás ver esta sensación como una fuerza que dirija la evolución de tu vida, la evolución de tu persona, la evolución de tu familia, la evolución de tu cotidianidad, la evolución de tu trabajo, la evolución de tu empresa, la evolución de tus espirituales, físicos. Tienes que recordar que todo lo que deseas se encuentra al otro lado del miedo, porque una vida plena requiere vencer el miedo. Y en el miedo, como ya dije antes, se esconde una gran sabiduría. Esta sensación está muy emparentada con los instintos. Cuando las emociones se vuelven fuertes, pues no te queda otra opción que escucharlas, que sentirlas, que percibirlas, que indagarlas, que concentrarte en ellas. Cuando sentimos miedo no queremos sentirlo, no queremos sentirnos débiles, no queremos sentirnos inseguros y por eso es que en el choque de sentir tantísimo miedo se producen tantas reacciones a nivel del cuerpo físico. Entonces, para usar el miedo de una manera efectiva, deberás utilizar tu intuición para salir de tu zona de confort, porque la zona de confort tiene distintos niveles. Tenemos la zona de confort psicológica, tenemos la zona de confort emocional y tenemos la zona de confort material. Cuando aprendes a controlar tus emociones más poderosas, estas se vuelven una inagotable fuente de sabiduría para ti. Y no solo eso, hacer las cosas que crees que no podrás lograr es esencial para ganar experiencia. Comprometerte a salir de cualquier situación en la que estás, a manejar cualquier situación en la que estés, llámese en situaciones de estrés, situaciones de pérdida, situaciones de estancamiento, situaciones en las que tú crees que no hay salida. Es fantástico que aparezca ese miedo porque ese miedo te va a hacer crecer mucho, porque el miedo es un gran catalizador. Una vez que ya entendiste por qué tienes miedo, el miedo es mucho más fácil de manejar. Y es que es normal tener miedo, es normal sentir miedo del riesgo, es normal tener miedo a ser diferente, es normal tener miedo a perseguir tus sueños, es normal tener miedo a estar estancado, es normal tener miedo a la enfermedad, a la incertidumbre. Sin embargo, no debes dejar que tus deseos se enfoquen en nombre de lo que socialmente es aceptable. En este momento, por ejemplo, de tanto caos, lo que socialmente es aceptable es la locura, es la esquizofrenia de querer salir a comprar todo lo que está en el supermercado, es tener temor incluso de respirar porque vamos a ser contagiados de esto, cosa que no es cierta. Y cuando tú dejas que tu mente se enfoque en el miedo de esa manera, en esa neurosis del miedo, pues claro que vas a afectar tu sistema inmunológico porque vas a estar golpeando fuertemente con energía negativa a tu sistema nervioso y ahí se te van a dejar bajar las defensas, ¿ves? Entonces, cuando tú sientes miedo de esta situación, en lugar de dejarte paralizar por ese miedo, necesitas fortalecer tu carácter. El miedo te está diciendo, oye, necesitas fortalecer tu carácter
para ir a través de esta situación, es lo que te está diciendo el miedo, porque tú puedes escoger cómo interpretarlo. Si tú eres una persona negativa, estás interpretando que el miedo te está diciendo estamos en peligro y vamos a contagiarnos y vamos a morir. O puedes tomarlo por el lado positivo y decir estamos en peligro, podemos contagiarnos, pero necesitamos fortalecernos. Claro que sí, el riesgo existe, el peligro existe, pero ¿qué es lo que te está diciendo el miedo? Debes cuidarte, debes protegerte, debes fortalecerte, fortalecerte mentalmente, fortalecerte emocionalmente, fortalecerte espiritualmente, cuidar tu parte física, es lo que te está diciendo el miedo. O sea, no hay que verlo como que estamos ante una situación de catástrofe, no, estamos ante una invitación a cuidarnos, estamos ante una invitación a personarnos de nuestro propio cuidado y de nuestras familias y de nuestros seres queridos, ¿sí? Porque el virus es real y el virus está ahí, pero el virus nos va a dañar en la medida en que nos concentremos en el miedo y lo veamos como algo malo, o en la medida en que comprendamos que la función del miedo también es motivarnos a estar bien, ¿ok? Ahora, como dije antes, es que es natural sentir miedo, pero puede ser una emoción que te fuerce a moverte, que te fuerce a revolucionarte, que te fuerce a transformarte, que te fuerce a cambiar. El miedo El miedo te protege del peligro, pero en la actualidad la mayoría de las cosas que te causan miedo no han sucedido o son escenarios que te haces en la cabeza. Reprimir el miedo solo sirve para generar ansiedad, angustia, algo que te roba la oportunidad de confrontar tus temores y evitar que esos temores te estanquen y evitar que esos temores te impulsen. Porque vuelvo y digo, esta situación de miedo, por ejemplo, de miedo general con el tema del virus, es genial porque desde la perspectiva de que nos puede motivar a cambiar, de que este miedo es una motivación para la transformación personal, de que no podemos seguir con el mismo estilo de vida que hemos traído hasta ahora, que no podemos seguir pensando la vida como la hemos pensado hasta ahora, que no podemos seguir sintiendo la vida como la hemos sentido hasta ahora, o sea, no podemos seguir creando la vida que hemos creado hasta ahora, o sea, esto es una revolución para llevarnos hacia un camino de trascendencia, si entendemos la función del miedo. Pero si no entendemos la función del miedo y nos quedamos en el miedo y en el pánico, entonces nos vamos a estancar y cuando pase toda esta situación, vamos a seguir como hemos venido hasta el momento y cuando aparezca otra crisis y otro colapso, pues va a ser peor. Va a ser peor porque ya vamos a tener grabada la historia de lo que pasó y nos va a hacer sentir peor y nos va a estancar mucho más. Entonces es esencial comprender que el propósito del miedo no es estancarnos necesariamente, sino también impulsarnos a avanzar. Ahora, el miedo se puede superar a través de la meditación. Para vencer el miedo, pues no hay una fórmula mágica. Y me han preguntado, ¿cómo hago para vencer el miedo? No hay una fórmula mágica, pero la meditación es una herramienta súper poderosa para trascender el miedo. Porque es que no hay un botoncito, una pastilla a la que podamos recurrir cuando esa desagradable sensación se presenta en nosotros. Para enfrentar los temores no hay una única forma, lo cual es ya una buena noticia, puesto que quiere decir que hay muchas maneras esconderse de lo que uno teme, a lo que uno le tiene miedo, a lo que uno le produce pánico o huir de eso, no hace que desaparezca, hace que se fortalezca, porque lo que uno hace es enmascarar el miedo y eso queda ahí latente y está al acecho para que cuando aparezca una situación otra vez que nos produzca miedo va a aparecer con redoblado esfuerzo, ¿sí? El miedo es difícil de vencer, pero sí se puede enfrentar y superar, no de golpe, es un proceso paulatino, es poco a poco y es de manera controlada y de una forma diferente para cada persona. El objetivo para conseguir mirar al miedo a los ojos y no dejarse doblegar por él es encarar la situación o es encarar lo que sea que nos está aterrando. Para hacerlo en pequeñas dosis, siendo conscientes de que podemos marcharnos cuando ya no aguantamos más la situación. Hay que hacerlo en un marco de seguridad, bien acompañados,
bien con algún objeto que nos proporcione tranquilidad, o bien en un espacio controlado del que sabemos que tenemos el mando, porque no de un experto, de la mano de un experto. Eh, Así que es esencial que lo tengan en cuenta. Es muy importante trabajar con un guía, con un experto, con un coach, con un mentor para trascender el miedo. No solo el miedo, sino todas las cosas que tenemos ahí en nuestra mente. Uno de los grandes problemas cuando hablamos del miedo o de los temores, incluso de la ansiedad, es que no es necesario que esté presente el objeto enfrente de nosotros para sentir miedo, porque nuestra mente es capaz de recrear situaciones desagradables de una manera brutal. Buda dice, ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus pensamientos. Y es una frase que uso muchísimo porque es una realidad, porque la mente te crea escenarios imaginarios para torturarte, para torturarte. Ahora, muchas veces nos encontramos haciendo algo, pero sin ser conscientes del momento presente. Esa es una problemática. Nuestro cerebro está adelantando hechos futuros o recreándose con recuerdos tristes, recuerdos de inquietud. Nuestra voz interior es muy poderosa. Por eso es necesario hacerse su amigo para que el mensaje que nos mande sea siempre positivo. A través de la meditación, vamos a hacernos amigos de nuestras mentes para hacerlas aliadas en nuestra lucha con el miedo. Lo más importante es tratar de tomar conciencia del momento presente. Es necesario dejar de lado todos los movimientos oscilatorios o ondulatorios de la mente, frenar esas ensoñaciones del futuro o esos pensamientos repetitivos del pasado que no nos conducen a ningún lugar, que no llevan a nada. Porque es que tienes que reconocer que tu mente es muy poderosa. Y tu mente es tan poderosa que te ayudará a salir airoso de tu enfrentamiento con las situaciones que te causan miedo, o te va a dejar estancado con las situaciones que te causan miedo. Por eso, a continuación, eh, quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio de relajación, una pequeña meditación, donde vamos a usar la respiración para trabajar el miedo, ¿ok? Entonces, sentémonos cómodos con la columna recta, cerremos los ojos para hacer un ejercicio que les voy a proponer. Y este ejercicio lo pueden hacer siempre que sientan miedo, que sientan angustia, que sientan inseguridad, que sientan incertidumbre. Pueden recurrir a este ejercicio, ¿ok? Entonces, sentados con la columna recta, tranquilos, las manos sobre los muslos, donde las quieran poner, pero que descansen, ¿sí? Entonces, mentalmente, con los ojos cerrados, haz una lista de los miedos que deseas encarar, ¿ok? Mientras la haces, inspira lentamente por la nariz, lento y profundo por la nariz, notando cómo el aire llena por completo tu abdomen. Después, expulsa el aire lo más rápido que puedas, ¿ok? Inhalas lento y profundo y luego exhalas lo más rápido que puedas por la nariz, ¿ok? Vamos a hacerlo 10 veces. 10 veces vamos a hacerlo. Inhalas lento y profundo y luego exhalas rápidamente por la nariz. Mientras haces esto, toma conciencia del camino que recorre el aire a través de tu cuerpo, sintiendo cómo se llenan y vacían tus diferentes espacios. Continúa 10 veces. Inhalas lento y profundo y exhalas rápidamente. Lento y profundo y exhalas rápidamente. Vas a ir notando
Si tienes algún tipo de miedo, de nerviosismo, de sensación de temor en este momento, ¿cómo eso que aprieta tu pecho, que causa ese nudo en el estómago, se va haciendo más liviano, se va haciendo más y más y más suave? Continúa. Inhala lento y profundo. Exhala rápidamente. Inhala lento y profundo. Exhala rápidamente. Ok. Continúa con los ojos cerrados, respirando de manera normal, pero no dejes de ser consciente de tu respiración, porque es precisamente esta toma de conciencia de tu respiración la que te ayudará a identificar la energía del miedo para poderla enfrentar. Continúa respirando y siendo consciente de tu respiración. Ahora intenta sentir cada parte de tu cuerpo. Nota tus brazos, tus dedos, tu abdomen. ¿Cómo se hincha tu abdomen al inspirar? Siente tu cuello, tus labios, tus párpados y busca en cada rincón de tu cuerpo el lugar donde se alojan tus miedos. Sé consciente de tu cuerpo, de todo tu ser, escaneando tu cuerpo, inhalando y exhalando, siendo consciente de tu respiración y descubre la tensión, descubre el miedo, descubre el temor y suéltalo. Ahora, si has localizado algún temor, algún miedo, alguna inseguridad, no trates de analizarlo. No intentes hacer nada más con él que observarlo. Quédate mirando qué hace, qué sensaciones te ofrece, cómo se comporta. Deja que se comporte de manera normal para poder entenderlo en su misma esencia. No intelectualices, no conceptualices, solo respira y observa. El miedo puede expresarse en tu cuerpo como un nudo, como un dolor, como un remolino, como una incomodidad. Tal vez se manifieste en forma de un pensamiento recurrente en este momento mientras respiras. Solo observa el miedo, siéntelo, deja que se desarrolle y acéptalo, abrázalo, siéntelo. La aceptación es la parte más importante del proceso para conseguir superar los temores. Dale la bienvenida al miedo y acepta su presencia dentro de ti. Sigue respirando. No intelectualices, solo respira, siente. Sé que no es agradable, pero debes permitir que el miedo crezca hasta su punto más álgido. Sé consciente de cómo se manifiesta en ti. Es habitual que una vez identificado el miedo, una vez que conocemos la manera en que se manifiesta, el porqué de su aparición, nos resulte mucho más fácil lidiar con él. Respira, siente, obsérvate, descúbrete. El miedo habita en ti por una causa,
por un hecho que generalmente no ha sido aceptado, porque has estado rechazando tus emociones, has estado rechazando tu sentir, has estado rechazando algo a lo que nos hemos resistido y que se te ha quedado girando dentro de ti. Respira, saluda a tu miedo, reconcíliate con él y suéltalo. Salúdalo, reconcíliate con él y suéltalo. 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 Deja que vuelva al cosmos, al infinito, al que pertenece. Deja que se transforme y vuelva a su origen. Respira y suéltalo. Vuelve a respirar profundamente. Vuelve a ser consciente del camino que el aire recorre dentro de ti cuando entra a través de tus fosas nasales. Inhala y suelta. Sé consciente de cómo entra el aire en ti, relajándote, desbloqueándote y liberándote. Siente la energía que se mueve en tu cuerpo, sanándote, energetizándote. Siente cómo el espacio que ha dejado el miedo se llena de amor y gratitud. Agradece al miedo por su función, por su papel. Agradece al miedo por abrir sitio a otras emociones y sigue inspirando lenta y profundamente, sintiendo cómo la energía se activa y se mueve dentro de ti. Vuelve a escanear tu cuerpo para estar seguro de que no quedan restos de miedo, de tensión, de ansiedad, de incertidumbre. Respira y siente cómo se mueve la energía en ti. Y si ves que el miedo no se ha marchado del todo, vuelve a inspirar y a exhalar profundamente. Continúa sintiéndote. Respira, suelta, suelta, suelta. Lentamente abres tus ojos y te sientes renovado, lleno de energía, de tranquilidad, de fluidez. Sentir miedo es inevitable. Sentir miedo es inevitable porque es una emoción natural ligada al instinto. Es inevitable. Pero tenemos la opción de transformar su energía y llenarnos de fuerza para progresar hasta niveles insospechados. Siente la calma, el descanso, la paz. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran agregar o decir, pueden hacerlo en este momento. Pueden expresar todo lo que deseen expresar. Si no,
Damos por terminada la clase de hoy. Señora Catalina, bendecida noche tenga usted. Infinitas bendiciones para todos. Que el miedo se convierta en un trampolín hacia el infinito y hacia nuestra mejor vida ahora. ¿Cómo despertar la creatividad? Lo contrario al miedo. Perfecto. Piensa en el miedo que tienes. Visualiza las consecuencias imaginarias del miedo que tienes y ponte en acción para crear alternativas que permitan solucionar las consecuencias imaginarias de tu miedo. El miedo te va a llevar a tener una mejor experiencia de vida si te pones a ocuparte en lugar de preocuparte. ¿Ok? Si te ocupas, entonces se activa tu creatividad, tu evolución y tu avance. Entonces no te enfoques en lo que te preocupa y en lo que te produce miedo. Ocúpate únicamente en la solución y allí se desarrollará la creatividad, ¿ok? Si sientes que aún tienes miedo y angustia, continúa la meditación y el ejercicio las veces que sean necesarias y el tiempo que sea necesario hasta que te liberes de toda esa emoción del miedo y la transformes. Porque la energía se puede transformar, ¿ok? Exactamente, exactamente. La trascendencia del miedo pasa por familiarizarnos y comprenderlo. Familiarizarnos con el miedo y comprenderlo, ¿ok? Exactamente, exactamente, Catalina. Exactamente. Lo visualizas, lo reconoces, inhalas y exhalas y lo sueltas las veces que sean necesarias. Devi Prasad, me alegra mucho que estés en calma. Bendiciones, bendiciones para todos. Ok, ok, señora Gladys, maravilloso que haya trascendido ese miedo. Señor Carlos, cuando usted siente que no puede hacer nada para cambiar la situación ante la cual se está enfrentando y que le produce miedo, el único camino para trascenderlo es la aceptación de la situación como tal. ¿Qué es lo peor que podría pasar en tal situación? Y no se enfoque en ese escenario. Respire y acepte la situación. Enfóquese en la respiración. Puede hacer este ejercicio. Le garantizo que si usted lo practica las veces que sean necesarias en la situación que le produce miedo, el miedo se va a ir y se va a olvidar de él. Alcira, por supuesto, este ejercicio es fantástico para los ataques de ansiedad. Es increíble para los ataques de ansiedad. Claro que sí. Señora Yolanda, maravilloso que mañana estemos conectados en el retiro. Señor Marco, nos están bombardeando con noticias de miedo constantes porque pues de eso viven los medios de comunicación. Lo importante es no dejarnos absorber por eso. Lo que te aconsejo para que seas capaz de salir sola es lo mismo. Practica este ejercicio las veces que sean necesarias y acepta la realidad de que debes salir sola. Debes salir sola y reconoce que en realidad llegaste al mundo sola y cuando te vayas de este plano te irás sola. Hay cosas que son inevitables y como hemos dicho, cuando estás en una situación que no puedes cambiar, entonces debes cambiarte a ti misma, ¿ok?
Debes trabajar en ti misma, en tu crecimiento, en tu desarrollo personal. Y practica este ejercicio las veces que sean necesarias hasta que ya no sientas temor. María Laura, por supuesto, cuando tú escuchas la voz que hay en tu cabeza, que siempre está presentándote los peores escenarios, entonces te llenas de miedo y te desestabilizas. No escuches esa voz. Mejor practica meditación o practica este ejercicio, ¿ok? El miedo a llevar una vida de adultos, pues el miedo, vivir una vida de adultos es inevitable porque la naturaleza del cuerpo físico es nacer, crecer, envejecer y morir. Es algo sobre lo que no tenemos ningún control. Por eso, el remedio básico al miedo es el crecimiento espiritual, es el despertar de la conciencia, es el desarrollo personal. Tú vas integrando la energía del miedo y la vas transformando a medida que trabajes en ti. Es muy importante entrenar la mente para la vida. La práctica espiritual te lleva a entrenar tu mente, porque de hecho el desarrollo espiritual depende del entrenamiento de tu mente. Y a medida que tú entrenes tu mente a través de la práctica espiritual integrada con la enseñanza espiritual, tu mente se va transformando, se va mutando, porque la mente vibra en frecuencias bajas constantemente, ¿no? Debido a los contenidos con los que alimentamos la mente, porque todo el tiempo nos están bombardeando con informaciones negativas. Pero si entrenamos nuestra mente, entrenamos y disciplinamos nuestra mente sola se vuelve un instrumento de transformación constante en donde no importa tanto lo que está en el exterior, más importa lo que hacemos con lo que recibimos en nuestra mente. O sea, nuestra mente empieza a alquimizarlo todo. El miedo hay que reconocerlo y en el reconocimiento y soltarlo se trasciende por sí solo, pero es importante el trabajo interior. Señora Diana Consuelo, bienvenida y espero encontrarla mañana de nuevo en el retiro. Oh, señora Liliana, muy buena respuesta. Bendiciones, bendiciones para todos. Sí, por supuesto, por supuesto. Esto sirve para eso. Vamos a ir enseñando muchos más ejercicios de respiración y de visualización para que puedan trabajar con el miedo, para que puedan trabajar con las emociones negativas. Les voy a ir compartiendo tips de yoga tibetano para que activen su energía a niveles insospechados y puedan combatir el estrés, el miedo, la ansiedad, todo eso. Les voy a compartir muchísimas cosas abiertamente para que mejoren sus vidas. No es fácil neutralizar esa información, es verdad. Por eso no debemos prestar mucha atención a eso. Debemos es tener nuestra atención en el interno, trabajando constantemente en nosotros mismos. ¿Ok? Eh, Mira, el miedo a ser adulto, desde la perspectiva del niño interior, pasa porque hay una cantidad de traumas que no se han sanado, ¿ok? Que no se han sanado. Si sanas tus traumas, tus limitaciones, tus complejos, tus taras, tus inhibiciones y sobre todo tus juicios, todo eso se disuelve. Gracias a todos, gracias a todos por compartir en esta noche, después de un día intenso de enseñanzas, un día intenso de práctica. Les espero mañana a las 7 de la mañana con una clase del Bhagavad Gita maravillosa y luego a las 8 empezamos de nuevo el retiro virtual, ¿ok? Infinitas bendiciones para todos.